Contala como quieras, hasta las 12. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie. Conversando sobre educación es la propuesta que cada martes a esta hora nos traen Pablo Bain y Graciela Carta aquí para que podamos entender un poco más de qué se trata esto de debatir, la necesidad de debatir la educación. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenos días Mariquita, buenos días Graciela, buenos días a todos los que nos están siguiendo en esta columna y que siguen la radio 99.3. Les recordamos a todos los que nos mandan mensajes, saludos y demás cuestiones que el teléfono de la radio para estas cosas es 3764-538075. 3764-538075. Bueno, hola, buenos días Pablo, buenos días Mariquita, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿y de qué vamos a conversar hoy, Pablo? ¿Con qué nos vamos qué nos vamos a plantear para compartir con la audiencia? Bueno, nos pareció que un tema, ya habíamos hablado mucho de la escuela y habíamos hablado de los docentes, cuestión que vamos a seguir seguramente tratando en próximas columnas, pero nos pareció que hoy podíamos hablar un poco acerca de la infancia, o como muchos lo dicen, de las infancias, porque y lo vamos a hacer en relación a los escolares que concurren a las escuelas de nivel inicial y primaria y después abarcaremos también los adolescentes, pero en esta primera parte de la conversación sí, vamos a abocarnos. Creemos nosotros, por eso lo hemos charlado para tomarlo como tema, que en realidad la población escolar o la infancia que asiste a las escuelas, si nos referimos a la educación sistemática, pero también las infancias que tienen que educar los padres hoy, claro, ¿no? Conforman un concepto que tiene un desarrollo histórico. Es decir, cuando nos paramos hoy en el siglo XXI, vemos una cosa y pensamos respecto al tema con otros elementos, con otros argumentos, que no son los mismos que, por ejemplo, se manejaban en el siglo XIX, que es cuando hablamos al comienzo. En la Argentina se estableció la educación pública y gratuita, es decir, la obligatoriedad escolar. Había que pensar, porque a nosotros nos gusta hacer un poco de historia, sí, ¿no? ¿Cómo era la infancia, cómo era concebida la infancia en el siglo XIX? Bueno, vos sabés que leyendo un material que vos me habías pasado, muy interesante, que elaboró el Instituto Nacional de Formación Docente en la época del gobierno, creo que de Cristina, hacen un breve raconto histórico, y una de las cosas que plantean es que en realidad todos los discursos acerca de la niñez, planteados tanto por el Estado, la Iglesia, la familia, los medios de comunicación, el mundo académico, tienen prácticas, digamos, implicancias prácticas directas en la vida de los niños y la relación de los niños entre sí con los adultos. Y un ejemplo que podemos pensar al respecto es el tema del trabajo infantil. Bueno, recién acaban de cerrar dos cosas en la radio. Por un lado, una nota que se le hizo a la referente del Foro Nacional de las Infancias, creo que es el nombre exacto, después me corrigen si no, que se constituyó recientemente en Aristóbulo a nivel provincial y que tiene la finalidad de defender los derechos de las infancias. Y lo otro es, bueno, todo lo que el hecho lamentable que se está poniendo
está emergiendo, que es la situación de este diputado provincial acusado de abuso, de distribución de pornografía infantil y todo lo demás, ¿no? Sí, con respecto a lo que estás planteando de cómo se fue conformando la mirada sobre los niños, en el año 1919, para hacer un poco de historia, se sancionó la ley del patronato de menores, que es la ley 10.903, que era un tratamiento jurídico penal específico para niños y adolescentes, y estuvo vigente 86 años, porque recién en el 2005 se sancionó una nueva ley, que era la ley la ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes. En el medio, en estos 86 años, existió un intento político y jurídico de modificación de esa ley del patronato en la Constitución de 1949 del peronismo, que consagró en esa Constitución los derechos de los niños y las niñas. Pero como fue derogada, claro, quedó nuevamente vigente la ley del patronato. Sí, la conocida consigna en el país, en la Argentina, los únicos privilegiados son por ejemplo, los niños, ¿no? Que era parte de las 20 verdades peronistas. Pero quería hacer referencia que a fines del siglo XIX, cuando estamos hablando nosotros de la conformación de la escuela pública, la Argentina tuvo la gran inmigración europea. Ese núcleo humano que se incorpora a la sociedad argentina naciente, obviamente no fue un núcleo de ricos, fueron inmigrantes pobres que sobre todo quedaron concentrados en las zonas urbanas, en los famosos conventillos. Muchas veces analfabetos, aún en su propia lengua materna. Claro, y los niños que venían con esas familias inmigrantes fueron parte de lo que vos mencionabas antes, del sostén familiar. Entonces constituyeron parte del inicio del trabajo infantil. Los niños trabajaban para poder ayudar a su familia. Acá voy a hacer un breve comentario porque también es interesante establecer. Algunos autores hablan de el trabajo infantil precapitalista y poscapitalista, o con el capitalismo, porque la diferencia dice que el niño, cuando en la etapa precapitalista, la vida agrícola, del campo, de las chacras, el niño formaba parte de un núcleo de producción que era parte de su propio alimento y la familia integraba esa tarea. Con el capitalismo el niño pasó a ser un instrumento barato de las fábricas, por ejemplo, eran los desollinadores, los que destrababan las máquinas. Por eso también hubieron los que entraban en lugares chiquitos donde el hombre grande no podía entrar. De hecho hay registros de niños con mutación de miembros, a raíz de que en el momento que estaban destrabando la máquina, por ejemplo, la máquina comenzaba a funcionar y perdía su mano. Cosas terribles, ¿no? Y quería comentar también otra parte de este proceso del niño y de la infancia, de la ley Agote, la ley 10.903. Luis Agote era un diputado conservador que sancionó esta ley, tomó su nombre esta ley, que es muy terrible. Hablaba de peligro moral o material respecto de los niños y estableció que a partir de los 10 años los niños eran plausibles de ser condenados y penados al ser encontrados autores de algún delito, entre comillas. Y acá aparece una diferencia entre niñez y minoridad. La minoridad era aquella que era penable, condenable, por algún tipo de sospecha de delito cometido. Inclusive es muy interesante, me gustaría leerles porque es muy interesante, el concepto que establece en el discurso que da cuenta de esta ley en la Cámara. Dice Agote: el niño es ratero, es mentiroso, es incendiario, comete sin número de faltas aunque haya nacido en el hogar más respetable y más moral y más adelante. Tengo en mi banca, varias sentencias de jueces condenando por reincidentes a chicos de 10, 11, 12 años de edad. Si se buscan los antecedentes de estos pequeños criminales, se encuentra que son lustrabotas,
vendedores de diarios, mensajeros, y después está probado que el 50% de los individuos que están en las prisiones y que residen desde la niñez en nuestro país han sido vendedores de diario. Y acá es muy interesante pensar por qué tanta mención a los vendedores de diario, porque parece ser que los conservadores sospechaban que los niños que vendían diarios eran los que distribuían las publicaciones anarquistas y socialistas que habían traído los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes de Europa, y que comenzaban a gestar los sindicatos y las formas de organización laboral. Ahora pensaba, a partir de esto que vos comentás, qué cuestión clasista, porque ¿quiénes eran los niños que definía este diputado? Eran niños pobres. Era la criminalización de la pobreza. Exacto. Bueno, ahora estamos más o menos igual. Bueno, ahora con los proyectos que están circulando de bajar la edad de imputabilidad, estamos volviendo a Don Agote, ¿no? Claro. Que vos sabés que en Buenos Aires hay un famoso instituto, entre comillas, correccional de menores, que la verdad es que no sé si sigue existiendo de esa manera, que se llamaba el Instituto Agote. Claro. Y ese instituto, ahí mandaban a todos los chicos que tenían algún tipo de pena, de condena criminal, etcétera, no penal. Claro, bueno, esta idea de criminalización de la infancia, pero no de cualquier infancia, sino de la infancia pobre, creo que llevándonos a pensar en las escuelas y en esta población escolar, creo que también es interesante e imprescindible pensarla, porque el otro día hablaba con una docente y me decía, los chicos que tengo a la tarde son chicos pobres. Entonces la pobreza pasa a ser un estigma, ¿no? Una etiqueta que en lugar de ser pensada como una condición producto de la desigualdad, es casi una condena de vida. El niño es pobre, entonces bueno, puede aprender poco, la familia exige poco. Pero incluso te digo, vos sabés que incluso esa percepción acerca del niño pobre también la terminan incorporando muchos de sus padres, muchos de los miembros de su familia. Yo recordaba en una entrevista que hice hace un tiempo atrás para una investigación, que una mamá de unos chicos que concurrieron a una escuela rural, y uno de ellos no le estaba yendo bien en términos de rendimiento académico, decía a la maestra, bueno, dice, usted no se preocupe demasiado porque fulanito, y sí, no le da mucho la cabeza, pero como él igual va a tener que ir a trabajar acá con nosotros en la chacra, no hace falta que aprenda tanto, que aprenda las cosas mínimas, ya está. O sea que ella misma asumía que, bueno, que la situación de la pobreza y del estado, del statu quo en el que se encontraban, era inevitable, era un destino que ya no se podía revertir. Es decir, no se le ocurría pensar que ese chico podía hacer la escuela, podía seguir avanzando en el sistema. Quiero contar ahora que te referís a eso, quiero contar una anécdota que muestra por ahí una diferencia en ese enfoque que la madre tenía de ese niño. Luis Iglesias, un enorme educador argentino, famoso, que creó las escuelas con los guiones didácticos pensando en las escuelas rurales y que tuvo gran difusión en algunos países de Latinoamérica, escribió un libro donde cuenta una anécdota. Él, cuando era joven, fue destinado a una escuela en las zonas rurales, y entonces ¿qué dijo? Bueno, acá tengo que enseñar a hacer huerta. Y empezó con los niños trabajando la tierra, cuidando las verduras, sembrando, y un día dice, recibí la visita de un padre y ese día aprendí todo. El padre llegó y le dijo, maestro, soy padre de fulano y me enteré que usted está enseñándole a los chicos a hacer huerta. Sí, le dijo, porque aprovechando que tenemos terreno. Y el padre le dijo, maestro, con todo respeto, lo que usted le enseña a mi hijo en la huerta se lo puedo enseñar yo. Claro. Pero lo que usted puede enseñar en el aula, yo no se lo puedo enseñar. Claro. Y creo que esto sirve también para pensar cuál es el rol de la docencia y de las escuelas
respecto de esta diversidad que abarca, ¿no?, la escolaridad entre los niños pobres, los niños que vienen de pocas experiencias, y cuál es el rol de la escuela para, no digo modificar la desigualdad porque eso es un tema económico y es político, pero sí trabajar para que no sea cada vez más profunda. Y vos sabés que a partir de esto que estabas diciendo, yo creo que uno de los grandes desafíos de la escuela justamente es poder transmitir lo diferente, es decir, no volver a transmitir lo que el chico puede aprender en su casa, por la tele, por lo que fuera, sino algo distinto. Hace un tiempito una docente me decía, mira, yo cuando inicio el día suelo pasar música para los chicos y qué sé yo, y busco temas musicales que no sean los que ellos habitualmente escuchan. Eso lo escuchan en su casa, pero yo busco que escuchen otra música y que sin ser selecta y demás. Y hablando de eso, vamos a presentar el tema musical de hoy, porque tiene una historia muy muy linda. Se trata de el grupo Dura Tierra y la orquesta Sin Fin, que es la orquesta del Centro Cultural Kirchner, y les pedimos que presten mucha atención a la introducción que hace Micaela Vita, que cuenta un poco la historia de cómo esta canción se transformó en una suerte de himno en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Que no se quede nadie sin aprender. Hace unos meses tuvimos la invitación de la escuela número 2 de Villa Lugano, gracias a Rodrigo Paz, que está ahí. Por favor. Él es maestro de 3er grado y él, junto con sus compañeras maestras, compañeros, la directora Rosita, hacen un trabajo bellísimo en esta escuela. Y durante mucho tiempo usaron esta canción para izar la bandera. Y nos invitaron a la escuela y fuimos a tocar para muchos más niños y niñas que van a esa escuela. Y fue de las cosas más fuertes que nos sucedieron artística y humanamente, porque estos niños y niñas comenzaron a cantar espontáneamente esta canción, como vamos a hacer ahora, no tan espontáneamente, pero con el mismo amor. Bueno, les voy a contar el resto de este audio, porque después el grupo canta su versión de esta canción, pero bueno, lamentablemente para este caso no tenemos televisión sino radio, porque lo que se ve es algo muy lindo, que es todo el grupo de chicos en un palco superior del CCK
cantando con su maestro, con las maestras que lo acompañaron, y debajo, bueno, la orquesta, el grupo Dura Tierra, y todo termina con una exclamación del público que dice: viva la educación pública, viva la escuela pública. Bueno, estaba pensando mientras hablabas que tendríamos que darle un sentido para abrirnos al próximo momento que vamos a tener en el programa, relacionado con esto de la infancia y la concepción de la infancia en la escuela en el siglo XIX. La idea de la infancia como un hombre chiquito, ¿no? La teoría del homunculus, donde el niño era nada más que diferente del adulto en el tamaño, y eso permitía que la escuela fuera la que adaptara al niño a su modalidad y a su organización, y no al revés. Esto es importante marcarlo porque después del aporte de la psicología, de la antropología, de la sociología, la pedagogía y la escuela se nutre de toda una mirada nueva. El niño tiene un proceso evolutivo, es cualitativamente diferente del adulto, entonces comienza a desarrollarse toda una reforma en relación a la enseñanza. Es la escuela la que tiene que acompañar la evolución del niño, son los recursos los que tienen que acompañar los procesos, los maestros tienen que proveerse de las estrategias, de los procedimientos para contribuir al aprendizaje de estas etapas diferentes, y también esa diversidad que se comenzó a comprender, de que los niños son diferentes unos de otros, que no todos tienen los mismos tiempos, que provienen incluso de experiencias socioculturales distintas, familiares distintas, y esa complejidad que es el colectivo del aula debe ser interpretado, conocido y abordado por el maestro, que de hecho es el profesional preparado, debe estar preparado para esta situación. Bueno, la pregunta uno se la tiene que plantear: ¿tienen los maestros hoy todos los recursos y conocen todas las estrategias, o tienen a la mano la formación necesaria para abordar este nuevo escenario de la escuela con estas nuevas maneras de mirar a los niños? Porque una de las cosas que vemos que subsisten en la escuela son la imposición de tiempos iguales para todos, por ejemplo. O por ejemplo un fenómeno que vamos a conversar ahora y que vos vas a presentar a la entrevistada, que es el tema de las etiquetas, ¿no? El niño inteligente, el niño poco inteligente, el que tiene hiperactividad, el que es bueno, todos los moldes que se le van poniendo a los niños, que en realidad a veces solo son individualidades que portan caminos y trayectorias diferentes. Eso me parece interesante para charlar después, ¿no? Bueno, tenemos ya en línea a quien vamos a entrevistar, que es Silvia Nudelman. Después les cuento quién es, pero antes, por si tienen ganas de mandarnos algún mensaje, algún comentario, etcétera, les recuerdo que el teléfono es 3764-538075, 3764-538075, y además contarles que generalmente 1 o 2 días después este mismo programa se puede escuchar por el canal de YouTube de nuestra radio. Bueno, estamos en línea con Silvia Nudelman. Silvia Nudelman es kinesióloga, es especialista en docencia universitaria, es docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, y dirige desde el 2011 el programa Infancia sin Etiquetas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Graciela Carta. Hola. Y Pablo Bain te estamos para conversar con vos. Hola Silvia, buen día. Buenos días Pablo, Graciela. Bueno, una pequeña corrección. La directora del programa de extensión Infancia sin Etiquetas es la psicóloga Silvana Cardoso. Yo integro el equipo desde sus inicios, pero la directora es Silvana Cardoso. Del programa se desprenden proyectos de investigación
que esos proyectos sí están bajo mi dirección. Bueno, Silvia, nosotros te queríamos hacer algunas preguntas que nos abran un poco el panorama, sobre todo del programa que hacen ustedes, pero también relacionado con lo que estamos abordando hoy, como conversando con Pablo. Concretamente, ¿qué es el programa Infancia sin Etiquetas? Bueno, Infancia sin Etiquetas hoy es un programa de extensión, o sea, al ser un programa hoy incluye varios proyectos, pero se inicia como proyecto en el año 2011 y como respuesta a una situación que en ese momento desde quien era el auditor pediátrico del instituto, de lo que llamamos el IPEC, ¿no? La obra social de los empleados provinciales, la mayor obra social de la provincia, convocaron a una multitudinaria jornada de capacitación docente. Fueron aproximadamente 1.000 docentes por la mañana y otros tantos por la tarde, con el objetivo de promover que estos docentes se capacitaran para detectar lo que se denominaba el TDAH, o trastornos del déficit de atención con trastorno de hiperactividad, y además planteaban como respuesta a esta problemática el uso de la medicación que comercialmente se conoce como Ritalina, y la droga es el metilfenidato. Bueno, esto nos produjo una gran preocupación, primero que los docentes fueran los encargados de la detección a partir de, la propuesta era utilizar un cuestionario, una serie de preguntas en relación fundamentalmente a conductas de los niños, y por otro lado que la propuesta fuera responder con un tratamiento medicamentoso. Nos pareció que como universidad, si bien ese día levantamos la mano, planteamos nuestra mirada al respecto, y quedamos muy preocupados y decidimos generar este proyecto para básicamente para la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero porque se trata del derecho a la salud mental, pero en particular para visualizar y cuestionar ciertas prácticas profesionales que están estrechamente ligadas al campo educativo y la salud, que estarían contribuyendo a reproducir, consolidar el fenómeno que se conoce como la patologización y medicación de las infancias y las adolescencias actuales, ¿no? Ese fenómeno que veíamos que se empezaba a instalar en nuestra provincia. Primera acción, año 2012, convocar a un curso de actualización y perfeccionamiento docente, e invitamos a un grupo de profesionales que pertenecían a lo que en ese momento se denominó Forunar, que actualmente es el Fórum Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, que venían trabajando con esta problemática. Y con el objetivo de, desde diversas miradas, o sea, una mirada interdisciplinar, con perspectiva de derecho, que se promoviera el respeto a los tiempos singulares de la constitución psíquica, entendiendo que la producción de la subjetividad se va construyendo en un tiempo y en un contexto social determinado. Bueno, así nace Infancia sin Etiquetas. Bueno, Silvia, ¿y qué sería más específicamente? Te pido disculpas si ya lo dijiste, porque tuve un problema y no escuchaba bien tu participación, pero ¿qué sería patologizar a los niños y a las niñas? Bueno, es dar carácter patológico, ¿no? Transformar en un trastorno lo que son algunas conductas que suceden durante la infancia, y esto tiene como base un fenómeno que fue de Foucault, quien habla de la medicalización como el proceso en el cual la medicina
extiende su influencia a áreas de la vida que no eran antes consideradas parte de su dominio, ¿no? Esto de, por lo tanto, tratar problemas no médicos como si fueran médicos, problemas sociales, circunstancias de la vida, etcétera, transformarlas en patologías, ¿no? Instalar esta idea de que esas conductas, esos problemas que aparecen, se tratan de una patología. O sea, sería darle un carácter a esas expresiones de los niños que pueden parecer desordenadas, de falta de disciplina, lo digo todo esto entre comillas, serían anormales y habría que normalizarlas. Sí, pero a través de un tratamiento, introduciendo de la medicación al niño, a la niña y su familia en un circuito que implica la derivación a un profesional médico, a varios neurólogos, genetistas, luego otros profesionales de la salud como los psicopedagogos, los psicólogos, o sea, introducir al niño, a la niña y su familia en un circuito de esto de medicalización, de patologización, y lamentablemente también promover que la respuesta a estas problemáticas sea una medicación. Silvia, lo que venimos, sí. No, te escuchamos. No, que lo que la experiencia nos ha mostrado, incluso también de esto da cuenta muchos escritos desde los profesionales médicos, estudiados estos niños, ya sometidos estos niños, estas niñas, estos niños a diversos estudios médicos. En general, estos estudios no muestran ninguna anormalidad. La anormalidad, entre comillas, o sea, no hay lo que se dice evidencia en medicina, no hay evidencia en los estudios de algún tipo de trastorno. El trastorno, entre comillas, tiene que ver con la conducta, con dificultades en el aprendizaje. Por eso esto de que los docentes serían los indicados para detectar, porque el problema se detecta entre comillas en la escuela, se detecta entre comillas por las dificultades de conducta y aprendizaje. Respecto a eso que estás señalando, si es la escuela, ¿no es cierto?, el lugar donde aparecen estos síntomas, por llamarlos así, que la maestra detecta y deriva, podríamos preguntarnos si hay algunas prácticas o algunas condiciones de la organización escolar actual que, digamos así, despiertan o ponen en evidencia esos síntomas. ¿Cuáles serían esas condiciones que favorecerían o que colaboran con esto de etiquetar? Sí, esto estaba ya en línea cuando vos hablabas de esta cuestión de la dificultad en la escuela de reconocer la diversidad, ¿no? La diversidad de las experiencias infantiles, decimos nosotros. Hay diversos modos de transitar las infancias, eso se llama un proyecto de investigación que estamos haciendo sobre los diversos modos de transitar las infancias en Misiones. Cada experiencia infantil sucede dentro de un determinado grupo familiar, en un determinado contexto social, cultural, lo que genera una gran diversidad. Y la escuela está, digamos, sigue siendo una institución que tiende a la homogeneización, ¿no? Claro. A un estándar. Bueno, esto de seguir organizando la cuestión de los grados por edades, ¿no? Como que por el solo hecho de tener una misma edad, todos esos niños, niñas y niñas deberían comportarse igual, aprender igual, etcétera. Claro, entonces, tener los mismos intereses, por ejemplo. Tener los mismos intereses, tener los mismos tiempos de aprendizaje. Entonces, bueno, la escuela tiene serias dificultades para la aceptación de la diversidad. A esto, bueno, se suma, me parece que es complejo, además se suma esto que yo nombraba de la medicalización de nuestras vidas, ¿no? Claro. Porque
nosotros hicimos una investigación acerca de las representaciones sociales de infancia de los docentes de nivel inicial, porque decíamos, bueno, ¿por qué esto se acepta? ¿Por qué no se pone en cuestión gran parte, no digo todo? Porque hay muchos docentes no cuestionan estas prácticas, no ponen, al menos se hacen preguntas. Bueno, tiene que ver con una concepción que viene de la modernidad, de las infancias, como un tiempo, como tablas rasas, como la infancia social, la inocencia, al juego, a una cuestión despreocupada, ¿no? Como una idealización. Sí, pues sin considerar que hay experiencias infantiles que transcurren en situación de calle, por ejemplo, claro. O el trabajo infantil. El trabajo infantil, que no todos los grupos hoy sabemos, cuando decimos familia, que el grupo familiar puede estar constituido de muy diversas maneras. Se sigue pensando en la familia, papá, mamá, niños, pero sabemos que no es más así. O sea, hay una gran cantidad de situaciones, por eso hablaba de infancias, experiencias infantiles, porque bueno, hoy estamos haciendo el esfuerzo de hablar de niñeces. Las niñeces transcurren en contextos muy diferentes, y con esa historia llegan a las escuelas, historias muy diversas. Silvia y también Graciela, les cuento que recibimos unos mensajes, uno de Roberto Molina que dice: hay que insistir con este debate sobre las infancias. Es muy grave todo lo que está pasando con nuestros niños y niñas. Muy bueno este bloque. Y otro que dice: hola Pablo y Graciela, ¿cómo puede ser que hayan votado esto? ¿Qué herramientas tenemos para cuidar a las infancias y adolescencias? Y siento mucha tristeza. Lucía Gramajo de Garupa. Bueno, gracias por los mensajes y por de algún modo compartir nuestras preocupaciones. Bueno, recibimos también otro mensaje que dice, es un poco más larguito, que dice: gracias por transmitir sus conocimientos, saberes y experiencias. Me deja haciendo ruido el concepto de reconstrucción y resignificación sobre educación y políticas educativas. Gracias por hacer visibles estas problemáticas tan importantes. Me estoy salteando algo. Por estas problemáticas tan importantes en nuestra formación docente. Soy docente en educación especial y lo vivo en mi experiencia diaria. Etiquetar, rotular, entre comillas, para encajar, o bien respondiendo a las estructuras homogéneas. ¿Cómo resistir y construir espacios para trabajar con estas grietas, ideas y conductas subyacentes? Buscando eso como me encuentro escuchándolos. Rosana Arriola. No sé, Silvia, si querés decirle algo a Rosana después de todo este planteo. Bueno, sí, de acuerdo con Rosana, que es algo que permanentemente vivimos en educación especial, porque es a donde llegan muchos de los niños, niñas y niñas con estas etiquetas. Son derivados a las escuelas especiales, ¿no? Así que es una realidad que vivimos muy, muy de cerca. Retomando, nuestro proyecto Infancia Sin Etiquetas es un proyecto de extensión de docentes y estudiantes del profesorado de educación especial, ¿no? Nos toca muy de cerca y por eso nace este proyecto. Ustedes pensábamos juntos, ¿cómo sucede esto? La base es la medicalización de nuestra vida cotidiana. Si nosotros nos ponemos a ver las publicidades en los canales de los que se llama televisión abierta, sobre todo en Buenos Aires, 90% son de medicamentos. Sí, 90% son de medicamentos. Hay unos analgésicos de venta libre de mucha venta, cuyo eslogan es: el dolor para, vos no. Porque estamos en una sociedad capitalista, por eso decía que es un fenómeno que merece ser analizado en toda su complejidad. La medicalización es posible por
que estamos en un modelo capitalista, neoliberal, donde lo que interesa es la productividad. Lo que se trata de normalizar a estos niños es para que entren dentro de la cadena de producción, sean a futuro ciudadanos productivos. Pero eso por un lado en el sentido de incorporar a los niños como fuerza de trabajo, ¿no? Al sistema capitalista o al sistema de producción. Pero también está la búsqueda de rentabilidad de los laboratorios, que es un gran negocio, claro. Porque cuanto más se patologiza, más se medicaliza y más remedios se venden. Entonces todos esos padres muy preocupados porque sus chicos por ahí son desordenados, se resisten, hacen, qué sé yo, interrumpen, molestan, entre comillas, y dice, alguien viene y les dice, mire, lo que pasa es que su hijo tiene el síndrome de THJQ y entonces lo tiene que medicar. Y bueno, al padre lo tranquiliza el saber que su hijo tiene una supuesta enfermedad. Totalmente. Y hay que y con la medicación se arregla. Lo cual es cierto, lo que se arregla es que el chico no molesta más porque está medicado. Claro. Y lo que se arregla es que se tranquilizan los padres. Pero bueno, pero esto está, como ustedes dicen, está promovido, está se promueve todo el tiempo desde las publicidades, adquirió lo otro que hay que decir, que es un fenómeno mundial. Nosotros cuando trabajamos en capacitación utilizamos un capítulo de Los Simpsons dedicado a esto, y hablo de Los Simpsons, bueno, porque es una serie de animación famosa en todo el mundo, que tiene muchos años. Hay un capítulo en donde convocan a los padres de Bart y obviamente por los problemas de conducta de Bart, y le sugieren, le proponen que Bart sea conejillo de Indias, digamos, que sea se sume a un estudio experimental de un laboratorio de un medicamento que en el capítulo lo llaman Focusyn. Entonces los padres van al laboratorio de esta empresa farmacéutica y ¿qué le muestran? Una serie de cobayos moviéndose sin parar en una especie de pecera y le tiran unas gotitas del Focusyn, pasan a otra pecera donde hay banquitos y hay una especie de títere de un maestro que lo mueven hacia un lado y otro, entonces todos los cobayitos siguen con la mirada, ¿no? Esa es la metáfora que elige este capítulo de Los Simpsons para mostrar el efecto de la Ritalina. Quería decir que la algo. Ritalina, perdón, es un medicamento psicoestimulante que está considerado por la DEA, está clasificado como algo así como nivel 2, controlado, porque si sustancia controlada, clase 2, significa que tiene un alto potencial de abuso y dependencia, similar a la anfetamina y cocaína. Y eso se está con eso se medica a los niños. A los niños. Sí, exactamente. Estaba pensando mientras hablaban de la medicalización, que obviamente tiene que ver con sustancias, que también hay una tendencia a controlar la inquietud, digamos, entre comillas, esto y la natural dinámica de los niños, entregándole desde muy pequeños el celular. Eso también es una conducta que va determinando una infancia controlada. Y en este momento, ¿no?, más allá de que han nacido en un mundo tecnológico y son parte de esa nueva cultura, creo que también la relación del adulto con los niños, siempre destinada a ayudar a su desarrollo, por momentos parece que está destinada a sacarse el problema de encima, ¿no? Claro. Sí, vivimos en un momento con muchas dificultades, con muchas presiones. Los adultos también están sometidos a extensas jornadas de trabajo, agobiantes, en muchos lugares ya la cuestión de la
la lucha por la supervivencia, por mantener un cierto estatus, etcétera. Y sí, vemos mucha soledad, mucha orfandad en cuanto a la presencia de los adultos en la vida de los niños, niñas y niñas, ¿no? Las nuevas niñeras, decimos nosotros, son las pantallas que hechizan, obviamente, sonido, color, movimiento, colocan al niño en una situación absolutamente pasiva. Claro. Y son adictivas también. Bueno, Silvia, disculpa, te vamos a... Muy interesante todo tu aporte, te agradecemos muchísimo. Y sabemos, por otro lado, que tenés también una consulta médica muy pronto, en términos de horarios, así que te agradecemos un montón por haber estado dispuesta a respondernos. Y vamos a cerrar este bloque. Les agradezco, y quiero decir una última cosita. Yo agradezco la posibilidad de difundir y concientizar sobre estas cuestiones. Tomar una frase que es de Gisela Untoglis, que escribió un libro que tiene este título, ¿no? Que los diagnósticos en las infancias deben escribirse con lápiz. Siempre queremos aclarar en infancia sin etiquetas que a veces son necesarios los estudios, a veces, pero no quedarnos solo con los síntomas, no quedarnos solo con que es algo que le sucede solo al niño, y no quedarnos como única respuesta con la medicación. Bueno, y como el programa Infancia sin Etiquetas tiene mucha producción audiovisual, tiene un programa de radio y demás, vamos a cerrar este bloque con un pequeño audio de qué dicen los niños, cuál es la voz de los niños, qué hacen los niños, producción del programa Infancia sin Etiquetas. Me siento bien, bastante. Y me gusta ver TikTok y hacer la tarea, jugar con mis muñecas. Me gusta estar también jugando con mis perros, le molesto también a mis perros y me gusta estar con mamá. Me gusta jugar con mis muñecos Sonic. Me gusta también correr, jugar con mi muñeco Sonic, pintar, hacer puntitos. A mí me gusta jugar con mi gatito Piki, amor cariñito. Me gusta marcarme la vaca paraguaya y me gusta jugar en el tobogán tirándome con mis pepas de peluche. Y me gusta dibujar Pepa y la panceta. Y también dibujo ahí en el pizarrón, dibujo muchos tipos de dibujitos. Pintamos juntas, jugamos juntas la casita, muchas cosas. Estoy haciendo tareas, sí, de ahí, en un cuaderno. Sí, extraño, sí, el jardín. Pero creo que mi maestra todavía no está porque están los coronavirus. Bueno, y con la voz de los niños y de las niñas nos vamos a ir despidiendo, no sin antes contarles un poco que vamos a seguir trabajando, conversando sobre esta cuestión de las infancias, ¿no es cierto, Graciela? Claro, porque estamos pensando que en realidad dejamos abierto un tema muy grande, muy importante, y que nos plantea también cuáles son las nuevas demandas que tienen los docentes hoy ante estas nuevas realidades de la infancia, ante estas nuevas realidades que se plantean en el aula, en la escuela, y también para los padres, porque en realidad la educación de los niños es una corresponsabilidad, en este caso, cuando se trata de la escuela, con los padres que tienen que contribuir, colaborar y participar de los procesos de los niños, ¿no? Bueno, así que con esto cerramos nuestra breve columna, que ya se está haciendo muy extensa,
de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 11. Les repetimos que también pueden escuchar, para aquellos que entraron más tarde o que quieren compartirlo con alguien, en el canal de YouTube, seguramente esta tarde, mañana. Todo dependerá de la velocidad de nuestra operadora, locutora, periodista, polirrubro, Mariquita Torres. Bueno, un abrazo a todos, que estén bien, y nos volvemos a conversar sobre educación la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el martes. Que no se quede nadie sin aprender. Que recuerde y tome nota, que tome nota y recuerde, aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado.